a Dios por estas alabanzas, hermanos. Pueden tomar sus lugares por un momento. Sean todos bienvenidos. Venimos con el deseo de adorar a nuestro Señor, adorar al Dios que nos dio vida eterna, al Dios que nos sostiene, que nos ayuda a vivir para su gloria, ¿verdad? Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque pues las bendiciones de nuestro Dios seguramente cada uno de ustedes las ha experimentado, ¿no es así? Y vemos su mano poderosa en todo momento. Queremos dar la bienvenida también a nuestros pastores, Pastor Fernando Rodríguez, pastor de Iglesia Cristiana Sola Gracia, con su esposa. Les voy a pedir que se pongan de pie, ya lo conocen, pero si hubiera alguien que aún no lo conociera o identificara, lo acompaña su esposa y su hija, su pequeña, su bebé, la grande, la mediana y la chiquita. ¿Sí? Bienvenidos, hermanos. Y también nos acompaña el pastor Jesús Cano con su esposa. Creo que es la primera vez que vienen, ¿verdad? Se pueden poner de pie para que los sigan. La primera carta a Timoteo. Ahí en sus Biblias. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Les voy a pedir que una vez que tengan en sus manos identificado este pasaje, pues se pongan sobre sí. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Todos juntos, hermanos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con otras 3 alabanzas. Considera que semejante al hombre de
vida entregó en la cruz de amor, aún sin merecerlo. Reúnas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Jesús por mí murió, esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz de amor, aún sin merecerlo, su Hijo único Jesús por mí murió, esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz de amor, aún sin merecerlo. Fuiste el verbo en el principio.
sido un placer para mí poder estar aquí desde la primera vez que vine. No me las apagues, de por si estás viendo que no veo. Gracias, mi hermano. Ha sido un honor el poder estar acá, poder compartir la palabra de Dios. Me acuerdo la primera vez que vine. Es grato y poder escuchar, poder ver que se han esforzado. Varios de ustedes están tomando las clases en el seminario bíblico Palabra de Gracia, y eso es muy bueno para la iglesia, hermanos. Para la iglesia, porque eso significa pues que aman su iglesia y que quieren trabajar dentro de la iglesia, pero hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Bueno, hacerlo bien es nada más hacer lo que la Biblia dice, como la Biblia dice, no como yo creo. Muchas veces decimos, bueno, eso dice la Biblia, pero yo creo otra cosa. No, yo no puedo creer la Biblia parcialmente. O la creo o no la creo. Tan sencillo como eso. Yo no puedo creer la Biblia parcialmente. Dentro de esta parcialidad que encontramos, Iván tiene un dicho de respecto de cómo son algunos pastores, y de repente me comenta que hay pastores chicharroneros. Yo antes pensaba que eran los que vendían los chicharrones con chilito y crema y todo eso, hermano. Pero creo que ya entendí el término. Un pastor chicharronero es aquel que hace mucho ruido y alimenta poco. Un chicharrón nada más te va a engordar, pero nunca te va a alimentar. Hace mucho ruido, o como coloquialmente decimos, mucho ruido y pocas nueces. Y todo esto es derivado de cómo se encuentra la iglesia a nuestros días. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto encarga a hombres fieles. A hombres fieles. Y generalmente, dentro de las iglesias, lejos de encontrar a hombres fieles, se delega el ministerio al único que anda haciendo de todo. O en muchas otras ocasiones, es una selección tipo buffet. ¿A qué me refiero? Hay algunas iglesias en donde la delegación del ministerio para algún hermano se hace mediante votaciones. E inclusive se hacen planillas. ¿Y quién vota por Fernando? ¿Y quién vota por Samuel? ¿Y quién vota por Jesús? ¿Y quién vota por Iván? Y esto provoca que haya una división dentro de la iglesia. Lejos de que veamos los requisitos que la propia Escritura dice, se eligen así. Y es tipo buffet. En otras iglesias, lo que comúnmente se hace es que está un pastor durante algún tiempo, 1 año, 2 años. Hay iglesias en donde son 3 años y lo cambian. Hay en otros lados en donde les asignan un pastor nuevo y la iglesia no está de acuerdo y lo sacan de ahí y lo ponen. Es una selección tipo buffet. Cuando llega un pastor que tiene mucho carisma, pero poco conocimiento de la Escritura, pero es muy carismático y se lleva bien con todos, a este sí lo aceptan y a este sí nos gustó. Este que se quede con nosotros. Pero la iglesia debe de producir sus propios pastores. Escuchen lo que les digo. La iglesia debe de producir sus propios pastores. Hay iglesias que no tienen pastor. Es complicado que una iglesia no tenga pastor. Si una iglesia no tiene pastor, difícilmente va a ser llamada bien una iglesia. O hay pastores que no tienen iglesia, difícilmente este va a ser un pastor si no tiene una iglesia, ¿no es cierto? El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, que usa con precisión la palabra de verdad.
es un texto súper importante. No es el texto sobre el que vamos a estar meditando, lo quiero usar como introducción a todo lo que vamos a ver en esta mañana todavía. Es necesario que escuchemos, que le demos un vistazo a la primera carta de Timoteo para saber de qué se trata. No vayamos, solamente escuchen. Para conocer el contexto de lo que está expresando aquí el apóstol Pablo en este texto de la segunda carta a Timoteo. Procura con diligencia. Esta pequeña frase tiene la idea de acudir inmediatamente delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra obrero es muy interesante en el original, en el texto griego original, porque tiene la idea de una persona que trabaja hasta el agotamiento. Un obrero generalmente en nuestro país tiene un salario demasiado pequeño, ¿no? Gana 1 o un salario y medio a la semana. Y como quien puede vivir con un salario o un salario y medio a la semana, se ve en la imperiosa necesidad de trabajar mucho más horas, lo que conocemos nosotros como las horas extras. Entonces les empiezan a pagar el doble, el triple y así sucesivamente para poder llegar a casa y poder llevar un buen alimento a los suyos. Pero habla del agotamiento, un obrero que no trabajó 8 horas, un obrero que trabajó 16, 17 horas al día, súmalas a la semana, ¿cómo va a llegar a su casa por ahí del sábado después del mediodía? Porque el sábado trabaja al mediodía. ¿Cómo va a llegar el sábado en la tarde a su casa? Con un vigor impresionante y va a querer hacer muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo llega? Agotadísimo, ¿no es cierto? Así debe de ser una persona, un obrero de Dios. El empleador es Dios. Y ahora dice que no tiene de qué avergonzarse. Si yo me tuviera que presentar hoy delante de Dios como pastor, como ministro, yo tengo que llegar agotado, exhausto con Dios por haber usado con mucha precisión la palabra de verdad. Yo tengo que presentarme delante de Dios sabiendo que he podido trazar con mucha precisión la palabra de Dios. Cuando nosotros los pastores nos ocupamos por trazar con mucha puntualidad la palabra de Dios, entonces cambia. Entonces cambia el sentido. Porque no se trata entonces de cuánto quiero yo hacer. Se trata de cuánto conocimiento tengo, cuánta madurez he adquirido y más aún, tengo toda la responsabilidad de enseñar a la congregación todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios significa todo el consejo de Dios, no una parte. Todo el consejo de Dios. Así que, a lo largo de la historia de la iglesia, nos hemos encontrado con que al principio la iglesia tenía apóstoles, tenía profetas, después vimos que tenía obispos, pastores, ancianos, presbíteros, y como les mencionaba hace un ratito, hoy cada quien tiene lo que mejor le conviene. Así se designa. ¿Cuál es realmente el diseño de Dios para el liderazgo de la iglesia? ¿Lo conoce usted? ¿Cuál es? Vamos a ver esta respuesta a esta pregunta en algunos textos que vamos a estar buscando y vamos a meditar específicamente en un pasaje. La primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Efectivamente vemos que al principio la iglesia tenía apóstoles, los cuales estaban con Jesucristo, los cuales fueron designados personalmente por el Señor Jesús. Ellos no solo estuvieron con Él durante un periodo de 3 años,
3 años y medio aproximadamente, sino que aprendieron de Él, y más aún, fueron enviados por Él para servir a la iglesia. Tanto fue lo que aprendieron y tanta convicción tuvieron del mensaje que el Señor les dio, que al día de hoy se sigue enseñando lo que ellos enseñaron. Lo que yo les estoy diciendo es lo que ellos enseñaron. No les estoy diciendo nada que la propia Biblia no diga. Después estos mismos apóstoles tuvieron que establecer pastores en las iglesias locales donde habían ido enseñando y donde había sido bien recibido el Evangelio. Esto lo podemos ver con más claridad en la carta que escribe Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice: pero tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Pablo le está diciendo a Timoteo: aquí estás, Timoteo. Ahora note lo que sigue diciendo: por lo cual te recuerdo que vives el don, el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no rehuyas al llamado que Dios te está haciendo para servir a la iglesia de Éfeso. Timoteo fue enviado a Éfeso para corregir lo deficiente, pero en primer lugar para establecer ancianos, para establecer pastores dentro de la iglesia. Ese es el propósito con el cual Timoteo llega o tiene que quedarse en Éfeso. Estos pastores o estos ancianos no deben de ser nunca deben de ser unos llaneros solitarios. Cuando hay un pastor que es solo, hay ciertos riesgos con este. ¿Cuáles riesgos? De que lejos de que se convierta en un gobierno plural, se va a volver en un gobierno dictatorial, en donde se hace lo que él dice porque él dice. ¿Cuál es otro riesgo que se corre? Que este pastor no tenga a quien rendirle cuentas. Y el pastor tiene que aprender a rendir cuentas. Algo muy importante, no sé si lo notaron, pero hace rato que el pastor Samuel le estaba dando la bienvenida, mencionó al pastor Jesús Cano, me mencionó a mí, y obvio, dice Oscar, pues también el pastor es bienvenido, ¿no? Somos 3 pastores, hermano. Hoy estamos con ustedes 3 pastores de la Iglesia Cristiana Sola Gracia. Lo quiero usar como ejemplo, no porque seamos la panacea de las iglesias, no, pero lo quiero usar como ejemplo porque yo llegué como primer pastor a esta iglesia. Yo fui ordenado en esta Iglesia Cristiana Sola Gracia hace ya aproximadamente 16 años. Fui ordenado yo ahí como pastor. Conforme ha venido avanzando la iglesia, fue ordenado mi hermano Jesús y posteriormente mi hermano Samuel. Esto me ha traído mucha sanidad a mí. ¿Por qué? Porque ellos me vigilan, yo los vigilo. Nosotros, Samuel y yo, vemos a Jesús. Jesús y Samuel me ven a mí. Estamos observándonos unos a otros para cuidarnos y resguardarnos en santidad. ¿Me explico? La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, escuchen, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que este cargo no se lo podemos encomendar a quien sea. Este cargo del pastorado tiene que estar perfectamente delineado y tenemos que estar conscientes nosotros, la iglesia, de a quien vamos a nombrar
como pastor, verdaderamente es una persona idónea para el ministerio. Idóneo es apto. En la semana me habló una persona que quería una entrevista conmigo, una mujer. La cité a la hora de que comience el seminario para no ver a ninguna mujer a solas. Y afortunadamente también entró mi esposa a esa cita. Y esta persona, yo pensé que quería una cita porque quería información de la iglesia o del seminario o algo así por el estilo. Y resulta que quería que yo formara parte de una red de mercadeo, que yo fuera vendedor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy pastor y mi principal función es atender la iglesia de Dios. No voy a vender nada, no me interesa. No, pero es que aquí iba a ganar mucho dinero. No me interesa. ¿Por qué? Porque tengo un llamado de parte de Dios para atender su iglesia, no para irme de vendedor. Ella lo que pensó es, este tiene una congregación de 120 personas y a todos les vende, yo gano más. Fíjate lo que pensó. Y si yo no tuviera los ojos puestos en Cristo y supiera que Él es mi Señor, seguro me voy tras los pesos. Seguro. Una persona idónea es la que está dedicada a esto, que no va a claudicar en nada. Por eso mi hermano Samuel leía los requisitos de un obispo. El que anhela obispado, buena obra desea. Quien quiera ser pastor, está bien. Ahora lo tenemos que calificar en base a las normas que la propia Escritura nos da. Debe de ser irreprensible, irreprochable. ¿En qué? No puede andar de ojo alegre. Jamás. Uno que está al frente de una iglesia y anda ahí como que coqueteando con las hermanas porque está reprobado por el ministerio. ¿Se dieron cuenta de los requisitos? Marido de una sola mujer. No solo en el sentido de que nada más tenga una esposa, sino que él le debe fidelidad a su esposa en todos los sentidos. Y si seguimos checando los requisitos, a ver quién quiere. Entonces, si el Señor hace una convocatoria, pero ahora aquí están los requisitos, ¿quién los cumple? No, está re difícil. Porque es un llamado, es un don que Dios da. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Notan la pluralidad? Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Hay una pluralidad. Siempre que nosotros vamos a ver esta parte del llamado, de cómo debe de ser el liderazgo de una iglesia, siempre la Escritura va a hablar en plural. Varios. Siempre. Ahora noté también Proverbios en el capítulo 11, versículo 14, habla y dice que en la multitud de consejeros tenemos la sabiduría, más que en unos pocos. Cuando Dios le habló a Moisés por medio de su suegro, cuando le dijo que el trabajo de gobernar al pueblo era mucho y que tenía que establecer líderes para poder gobernar al pueblo. Líderes, plural, no singular. Esto es importante que nosotros lo aprendamos, hermano. Aquí podemos hacernos una pregunta: ¿quién hace o forma a los pastores o a los líderes? ¿Quién lo hace? Ha habido mucha disminución del estándar para los pastores hoy día. Hoy, ¿cuál más es pastor?
De tal manera que nosotros no solo tenemos la necesidad de formar pastores, sino de elevar el estándar conforme a los requisitos establecidos en la palabra de Dios, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Los requisitos para los pastores. Hay que regresar, hermano, a la Biblia y saber qué es lo que la Biblia me dice tocante a un pastor. El estándar es muy alto, sí es muy alto. Y no lo va a poder cumplir cualquiera, porque es un llamado especial que Dios hace. Los seminarios, para los seminaristas que están aquí, los seminarios no forman ni hacen pastores. Que eso quede claro, hermanos. No te vamos a graduar de pastor. Y digo vamos porque yo soy el delegado del seminario aquí en Toluca. Una maestría no hace a un pastor. El seminario provee disciplina, exposición, estructura, formación teológica para los pastores. ¿Te fijaste cómo cambia la idea? Nosotros en el seminario recibimos a quien quiera venir a estudiar, siempre y cuando el pastor autorice que puede venir a estudiar. Pero no vamos a graduar a nadie de pastor. Aquí no se le dan títulos de pastor a nadie. Hay una iglesia en Estados Unidos que vende títulos de salvación en $200. Eso es lucrar con la fe de las personas. Entonces, una vez más, el seminario provee conocimiento, provee disciplina, provee exposición, provee estructura, provee formación teológica para los pastores. Tenemos que tener bien claro lo siguiente, entonces, el conocimiento bíblico no es igual a madurez emocional ni madurez teológica. La madurez tiene que ver con la manera en que yo vivo la vida cristiana. No se trata de cuántos versículos se sabe usted. Se trata más bien de cuánto yo aplico la Biblia a mi vida. Yo puedo ser teológicamente maduro, pero no así emocionalmente o ministerialmente maduro. Ministerialmente maduro. Se necesita una persona madura. Lo leímos, ¿no es cierto? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. No un neófito. La mejor traducción ahí sería no un recién convertido. Tiene que ser una persona madura, que conozca tanto la Escritura y la aplique a su vida como para los demás. Esa es la cualidad de un pastor. La madurez tiene que ver con el conocimiento, y que como este ha impactado el corazón y ha habido una transformación por ese conocimiento que se ha bajado al corazón y se ha llevado a la práctica. Muchas de las veces el conocimiento se queda en la cabeza o a la mitad del camino y no bajó, no se vive nada. El conocimiento acumulado no produce transformación. Escuchen lo que digo. El conocimiento acumulado no produce transformación. Entonces, hay 3 áreas para la formación de pastores y vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje. Esta fue una introducción larga, pero sumamente necesaria para que nosotros sepamos qué es lo que la Biblia nos pide acerca de un pastor. Vamos a ver 3 áreas para la formación de pastores. 3 áreas para la formación de pastores. La primera es el carácter. La segunda es el conocimiento. Y la tercera son sus habilidades. El carácter, en base a la lista que Pablo da a Timoteo, allá de 1 Timoteo en el capítulo 3. El conocimiento, que conozca y trace bien las Escrituras. Las habilidades tienen que ver entonces cómo pone en práctica los dones
anteriores. Con eso tiene que ver. Y esto lo vamos a ver a la luz de lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Cito: Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, ya me pasé, pero no importa, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Me pasé por un versículo, es hasta el 4. Vamos a ir viendo estas partes del carácter, del conocimiento y de las habilidades, pero también vamos a ir resolviendo algunas preguntas. ¿Quién escoge a los pastores? ¿Cómo deben de ser seleccionados por la iglesia? ¿Para qué son seleccionados? Y lo vamos a ver a la luz de la hermosa palabra de Dios. Y les pido por favor que me acompañen a hacer una oración delante de Dios. Eterno Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos muchas gracias por esta tarde donde podemos estudiar tu palabra, donde contamos con esta libertad. Señor, por favor, úsame, amado Padre, este siervo, adiéstrale la boca, la mente, para que pueda hablar, Señor, lo que tú quieres a esta tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada. Ayúdame, Padre mío, por favor, reconozco que sin ti, sin el llamado, sin la formación de carácter que has tenido en mí, yo no podría estar aquí parado hoy delante de mis hermanos. También te suplico que tu Santo Espíritu sea con ellos y que los guíe y los conduzca, Señor, a toda verdad, y cada uno de ellos sea edificado como yo lo he sido a través del estudio de este pasaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Primera pregunta entonces: ¿quién escoge a los pastores? ¿Quién los escoge? Dios, ¿dónde dice? ¿Cómo lo sabemos? ¿No? Un texto seguramente muy conocido por ustedes. Pongan un dedo ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 24. Pónganle un dedo ahí. Y vamos por favor a Hechos, en el capítulo 20. Es muy interesante. Hechos en el capítulo 20. Versículos del 26 en adelante. Hechos capítulo 20, versículos del 26 en adelante. ¿Qué es más importante? ¿Quién escoge a los pastores? Para una persona que aspira al cargo de pastor. Escucha. ¿Qué es más importante? ¿El carácter o el llamado? ¿Qué es más importante? El llamado. ¿Por qué? Puede no tener carácter más que mucho, y tal vez pensamos que el carácter es aquel que es inamovible y dice una palabra y se dijo y punto. No, ese tipo de carácter no me refiero. Me refiero al carácter de pastor, con las cualidades que debe de tener un pastor. No es el carácter, es el llamado. Porque el carácter se forma en el camino, no al revés. Por eso quiero citar Hechos capítulo 20, versículos del 26 en adelante. Por tanto, os doy testimonio en este día
de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios, dice la versión que ustedes tienen. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Note, Pablo dice, yo no tengo ningún problema con ustedes, y ninguno de ustedes me puede acusar delante de Dios, porque yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Ahora Pablo le dice a sus lectores originales, les dice que deben de tener cuidado de la grey. Un pastor debe de tener cuidado de la grey, pero por una razón. No es mi grey. No me pertenecen a mí. Por eso quise usar como introducción 2 Timoteo 2:15, donde dice que nosotros los pastores somos unos empleados de Dios. ¿Sí? Yo no debo de vivir de las ovejas. Yo no estoy para trasquilar ovejas y quedarme con su lana. ¿Sí? Por eso Pablo dice, tened cuidado de vosotros primero. Para que yo pueda ser pastor, debo de cuidarme a mí mismo. Otra vez, la necesidad de tener una pluralidad de ancianos dentro de la iglesia. Pero calificados. Recuerda esto, calificados. Debo de tener cuidado de mí mismo. Y si yo tengo cuidado de mí mismo, de mi santidad, de mi llamado, de mi vocación, entonces voy a tener cuidado de la grey, en la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Yo no estoy aquí porque yo quise estar aquí. Yo estoy aquí por un llamado que me hizo Dios. Porque el Espíritu Santo me puso para pastorear la iglesia. Ahora note esto. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Dice aquí el texto. De Dios. ¿Y cuánto le costó? Su propia sangre. Entonces hay de aquel que se pase de listo con una pequeña ovejita. Costó la sangre de Él. La compró con su propia sangre. ¿Cierto? ¿Ve qué importante es esto? Conocer el texto. Entonces no es de formar partidos políticos dentro de la congregación. Esto, dice el apóstol Pablo, sufre penalidades como buen ministro de Cristo. Significa que el ministerio es complicado, es sufrido. Si a Cristo lo mataron por enseñar lo que enseñó, escuchen esto, si a Cristo lo mataron por enseñar lo que enseñó, ¿qué me espera a mí que tengo el mismo mensaje? ¿Caerle bien a las personas? No necesariamente. ¿Me explico, hermanos? Es importante todo esto para que yo vea con claridad. Entonces es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Nosotros no los elegimos a los pastores. Nosotros no elegimos a los pastores. Nosotros solo reconocemos la elección y ordenamos dentro de la iglesia local. Note lo que estoy diciendo. A veces nos dejamos ir por la emoción. Nosotros no los elegimos. Nosotros solo reconocemos la elección y ordenamos dentro de la iglesia local. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Tenemos que cuidar ovejas que fueron compradas con sangre santa. No son cualquier cosa. Reconocemos lo que Dios ha dado a los hombres para el cuidado de sus iglesias. O de su iglesia, hablo en singular. De su iglesia. Noten lo que dice la carta a los Romanos
en el capítulo 12, Romanos en el capítulo 12, versículos del 3 al 6. Escuché. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente los miembros los unos de los otros, pero teniendo dones diferentes o dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. ¿Nota? Es un don. Imagínense que aquí fueran 2 pastores. No podría haber mujeres. Porque si son pastores, noten cómo la palabra tiene género. No dice pastoras. La palabra no está hablando en femenino, está hablando en masculino. ¿No es cierto? Ay, pero es que es la esposa del pastor y la pastora. ¿Qué pasó? ¿Es la esposa del mecánico la mecánica? ¿La esposa del músico es la música? No, ¿verdad? La esposa del doctor es la esposa del doctor. La esposa del pastor es la esposa del pastor. No es la pastora. El llamado es en masculino. Dijo obispos, no avispas. Luego se esfuerzan por eso, hermanos, por tener simplicidad de avispa, pero ni eso a veces les sale. ¿Cierto? O bueno, sí, avispas gordas. Es para que pongas atención, hermano, y voltees. Ay, ese pastor que me dejó. Nota entonces que el pastorado es un don, y dentro de la iglesia hay diferentes dones, y lo estamos viendo con toda claridad el día de hoy. Por ejemplo, mis hermanos de la alabanza. Yo no canto, hermano. Bueno, sí canto, pero medio feo. Bueno, no medio feo, re feo. No solo eso, ellos tienen este don dado por Dios. Seguramente se capacitaron. Y si no, es un don. Está el don de presidir. Lo acaban de ver en el pastor Samuel. Él tiene el don de presidir. Lo hace fácil. Está el don de ir a trapear. Ay, ¿pocos es un don? Claro, no todos saben trapear. O otros dejan bien rayado el piso. Este no sabe. Y si tú sigues leyendo Romanos, te vas a dar cuenta que es el servicio. Venir a trapear. Es un don. Y también vemos los dones vistos en la primera carta de los Corintios. No lo busquen, solamente se los digo. La primera carta de los Corintios en el capítulo 12, versículos del 4 al 11. Y en Efesios en el capítulo 4, versículos del 7 al 13. Son dones diversos dados a la iglesia. Por Dios, por el Espíritu Santo y por Cristo. Así de claro. Y en estos dones, así como se los acabo de decir, así están, así dice la Biblia. Ahí vemos entonces actuando a la Trinidad. ¿Cómo deben de ser seleccionados los pastores para la iglesia o por la iglesia? Bueno, es indispensable que chequemos lo que la misma bendita palabra de Dios nos dice al respecto. Mateo capítulo 9. Versículos 37 y 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la forma entonces que la iglesia tiene para escoger a un pastor? Con la oración, hermano. No es el que me cae mejor. No es el que se llega todos los domingos bien peinado.
No. Oren por quien va a ser. Y que Dios los guíe. El mismo Señor Jesús, antes de escoger a sus discípulos, estuvo orando ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Toda la noche. Y después vino y escogió a los 12. No escogió a los mejores. Escogió a los que Él quiso. Pero después de estar orando. ¿Cómo escogen ustedes a sus pastores? Pues no sé, yo cuando llegué ya estaba aquí. No, ya estaba, o sea, ya ni me preguntaron, ya estaba aquí. Esto es solamente, hermano, para que veamos la necesidad que nosotros tenemos de estar orando. Y una vez que los tenemos, no dejemos de orar por ellos, hermano. Ellos necesitan mucho de la oración de nosotros como iglesia, para que ellos en primer lugar puedan trazar la palabra de Dios con mucha puntualidad. El pastor Miguel Núñez dice: dones, talentos, conocimiento sin un llamado por Dios y carácter santo carecen del sello del Espíritu Santo. Cito otra vez: dones, talento, conocimiento sin un llamado por Dios y carácter santo carecen del sello del Espíritu Santo. Lo que hace un pastor no es su conocimiento, sino su sabiduría. La habilidad del conocimiento que él tiene aplicado con sabiduría a la vida de las ovejas, tanto como consejería, predicación, que es lo que debe de estar haciendo un pastor. No es un título, sino un llamado en su testimonio. Por ejemplo, sigo citando al doctor Núñez. Por ejemplo, en la época de Moisés, Faraón tenía el título, Moisés el testimonio. En la época de Cristo, Pilato tenía el título, Cristo tenía el testimonio. En la época de Pablo, Herodes tenía el título, Pablo tenía el testimonio. Hoy en día ni Faraón, ni Pilato, ni Herodes tienen el título. Y Moisés, Cristo y Pablo siguen con el testimonio. Fin de la cita. Entonces no se trata de tener un título, se trata de un testimonio que nosotros debemos aprender. Ahora, ¿para qué son seleccionados? Regresamos a nuestro texto. ¿Le pusieron ahí un dedo, no, hermanos? Bueno, no lo quiten porque luego se pierden, así como yo. Dice entonces, por tanto, a los ancianos entre vosotros, ¿quién los puso? El Espíritu Santo. ¿Cuánto costaron la sangre de Cristo? Ya vimos entonces que es un llamado. El segundo punto, ¿para qué son seleccionados? Versículos del 2 al 4. Escucha esto. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Siempre y cuando hayamos hecho un buen trabajo. Si no, no. ¿Para qué son seleccionados? Dice el texto muy claro: pastorear. El apóstol Pedro usa 3 palabras para denotar qué es un líder y cuál es su trabajo. 3 palabras: anciano, pastor y obispo. No son 3 personas. Es una persona dentro de la iglesia con estas funciones. ¿Okay? Es importante que nos demos cuenta que está hablando de la misma persona entonces, de cómo debe de ser o las características que describen a un líder cristiano, un buen líder cristiano. La palabra anciano habla de su carácter. No está hablando de un viejito cascarrabias, todo gruñón, que no soporta. No.
habla de un carácter que ha sido formado a través del tiempo. Hay dos cosas de aprender, hay dos formas de aprender de Dios. Una, por medio del estudio inductivo de la palabra de Dios. Y la otra, a través de caminar con Dios. Tener mi experiencia diaria con Dios. De eso se trata. Noten, tomando lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1, lo que Pablo dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 5, la traducción del texto dice: si un hombre, dado por sentado que es aquel quien lleva las riendas de su casa, si un hombre, si alguno anhela el obispado, es alguien que ya tiene en orden su casa. La primera calificación de carácter es de una persona que sabe tener su casa en orden. Ahora note lo que dice: que sabe tener a su esposa y a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué dice el texto? Y también es un requisito para los diáconos. Note, ¿es difícil tener a la esposa y a los hijos en sujeción? Si no, hermanas, nada más contéstense esta. Hermanas, ¿les gusta sujetarse a sus esposos? Era la respuesta para usted misma, en su conciencia, en silencio. No se va a comer. Bueno, pero así están todas, no se preocupen. Estoy siendo honesta. Eso es muy cierto. ¿Les es fácil? No. ¿Y ustedes creen que la esposa del pastor es diferente a ustedes? Está hecha de la misma constitución que usted. También se revela. Ahora, lo interesante aquí es que él, a través del tiempo, del conocimiento y de la práctica de la palabra, la ha instruido de tal forma que ella se somete a su marido sin ningún problema. Por eso, requisito indispensable de carácter: tiene que ser un anciano. Literalmente significa uno que su cabello pinta canas. Otros ya se quedaron sin cabello y sin canas por el ministerio, ¿no? Entonces, es uno que debe de estar bien en su casa con sus hijos. Eso habla del carácter. Porque dice la Escritura: quien no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si no puede tener en sujeción a 2, 3, 4, bueno, 5, ¿no? ¿Cómo va a cuidar de 80, de 90? Es ilógico, ¿no es cierto? Esta palabra también habla de su edad, del anciano. Un hombre que tiene cabello blanco, con mucha experiencia en la vida cristiana, según los requisitos, insisto, que ya vimos allá en Timoteo y que están también en Tito. Ahora les explico en cuanto a los requisitos que se encuentran aquí. Si falla en alguno de estos, en automático dicho candidato está descalificado para el ministerio. Esto no es un juego, hermano. Si dicho candidato falla en cumplir uno de estos requisitos, en automático está reprobado, está descalificado para el ministerio. Es por esto que generalmente damos un tiempo de prueba y de oración. Dice que sean puestos a prueba, ¿no es cierto? Si tú vas a leerla y dices, pero aquí no dice, pero nota lo que dice con los diáconos. También, haciendo referencia a que el anciano, el pastor, el que aspira al cargo, primero es puesto a prueba y después es ordenado.
Y si son aprobados, son puestos en la iglesia para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia. Esto entonces nos dice que un anciano es un apuntado ordenado por la iglesia. La primera carta a Timoteo, pongan otra vez el dedo ahí, hermanos. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14. Cito: no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos por el del presbiterio. Punto importante entonces aquí: si eres llamado, el pueblo lo reconoce, de modo que cuando se avisa a la iglesia, esta no pone ninguna objeción para que tú trabajes aquí. Hermano, aquí hay algo muy interesante. No voy a poner al que quiere trabajar, o no va a ser postulado el que quiere trabajar, va a ser postulado el que está trabajando, porque ya es reconocido por la iglesia. ¿Sí? Yo no me... Algo que he aprendido a lo largo de los años de ministerio es que una persona que se dice un servidor de Cristo no está esperando que lo llamen a servir. Él está buscando dónde servir. Son cosas diferentes. Entonces es reconocido por la iglesia. La otra palabra es pastorear. Pastor es la obra que uno hace. Poimano o poimen. Habla de la obra que uno tiene que hacer con las ovejas. No se trata de traerlas a latigazos. Más bien tenemos que ayudar, alentar, instruir, animarlos, apapacharlos, visitarlos, orar por ellos y todo lo que ellos necesitan. Ese es nuestro trabajo. No como dice Ezequiel 34:3. ¿Coméis la grosura o habéis vestido con la lana? ¿Qué le pasó a las ovejitas que las trasquiló? ¿No? Degolláis la oveja engordada, porque hay ovejas que están gordas y hay que dejarles todo lo que se puede. Pero no apacentáis el rebaño. O sea, si quieres vivir de ellas, ¿no? Pero no quieres hacer lo necesario. No quieres trabajar hasta el agotamiento. No quieres estudiar. Ay, no, ¿para qué? Yo estoy con la revelación del Espíritu Santo. Vete a estudiar, qué revelación y qué nada. Vete a estudiar. El versículo 4 dice: las débiles no habéis fortalecido, ¿no? La enferma no habéis curado. Usted no estaba haciendo nada, nada más se la estaba comiendo. La descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que habéis dominado con dureza y con severidad. Eso no hay que hacer. Habla de carácter. Le dicen a Pedro, hermano, últimamente traigo una frase aquí muy metida en mi cabeza. Le preguntan a Pedro: ¿Pedro, me amas? ¿Y qué dijo Peter? Sí, dice. Pastoreando. ¿Pedro, me amas? Oh, sí, Señor, tú sabes. O sea, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes. Pastoreando. ¿Pedro, me amas? Oh. Ya como que me estoy empezando a sentir mal de que me estés preguntando. Pero sí, Señor, pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro había negado al Señor? Por eso era necesario. Pedro antes ya le había dicho al Señor: yo voy contigo si es necesario hasta la muerte. ¿No es cierto? Y cuando la vio de cerca, ¿qué? Yo ni lo conozco. ¿No es cierto? Pastorea al rebaño. Cuídate. ¿Me amas? Una muestra de que me amas, Pedro, es porque vas a cuidar mis ovejas, como si fuera yo mismo. Estoy parafraseando un capítulo del libro del pastor Núñez de Pastores y Predicadores. Regresando a nuestro pasaje, la tercera palabra es obispo. Viene de la palabra episcopeo, que es un sobrevedor o un supervisor. Generalmente, hermanos, cuando hay un servicio, un culto de adoración a Dios, el pastor está parado, generalmente.
Mira que uno se cansa bastante. Y todos están sentados. Y en otras iglesias como en la nuestra, el púlpito está en alto. Está un supervisor. De tal forma que podemos ver quién se está durmiendo, quién no está poniendo atención, quién entra por aquí y sale por acá. Un supervisor. Eso es la idea de la palabra obispo. Entonces, un supervisor o sobrevedor, es que la palabra episcopo o episcopeo, es el encargado de la obra, y notemos que es el pueblo de Dios en donde fue puesto a nuestro cuidado. Pastoréalas, cuídalas, ayúdalas. Nuestra responsabilidad es tremenda, porque nuestra responsabilidad es delante de Dios. Dios nos las dio para cuidarlas, porque dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué? Te voy a dar cuenta de sus ovejas. ¿Qué hice con ellas? Si es que Pedro, me amas, pastorealas, cuídalas. Entonces las ovejas deben de sentir el amor de Dios a través nuestro. Pero te voy a decir algo, no es el amor, es el cagüete que todo te va a soportar y te va a tolerar tus berrinchitos. No es ese. Se refiere al cuidado, a la protección y a la corrección bíblica que ustedes y nosotros necesitamos. A veces los pastores anhelan tener iglesiota, ¿no es cierto? Una congregación de 20,000. Si no pudiste con 4, Dios no le va a dar a nadie más de lo que pueda cuidar. Porque Dios conoce nuestras capacidades. Él sabe si yo puedo cuidar 1 o 2, o 20, o 30, 50, 80, 90, 100, los que sean. En todo esto tenemos que ser ejemplo, tenemos que cuidar nuestras vidas, y no solo las nuestras, sino en primera instancia la de mi esposa, segundo la de mi hija, y tercero la de la congregación. Recibiréis, tiene la idea de la recompensa, recibiréis la recompensa, como decía el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Esta es recibir, es una recompensa, pago. En esto no hay jubilación, hermano. Yo conozco el caso de algunos que dicen, ya, hasta que ya cumplí 60, ya quieren jubilarse de la iglesia. ¿Qué jubilada ni qué nada? Aquí no hay jubilación, a menos que ya estés, pero bien chochito, con ganas, que ya no puedes ni caminar, ni hablar. Entonces sí, ya déjale, hermanito, ya. Ven, soplen, porque ya les falta oxígeno. De otra forma, no. Escuché el testimonio. Bueno, últimamente he estado leyendo otra vez biografías, gracias. No sé quién dijo, pero gracias. Biografías de que los hermanos, los puritanos, los reformadores, generalmente, ¿has notado que murieron jóvenes? De 54, de 62. Es raro el que llegó a estar bien chocho. Raro. ¿Por qué? Porque el ministerio es desgastante. Las ovejas carcomen, hermano. Se lo acaban a uno. Cuando yo llegué al ministerio, tenía más pelo del que hoy tengo. Cuando yo llegué al ministerio, no tenía una sola cana. Cuando yo llegué al ministerio, aguantaba trabajar muchísimo. Se va cansando el caballo. Se va cansando. Pero ¿cómo me veo a mis 80 años, hermano? ¿Todo bien, cierto? El testimonio más reciente es del pastor MacArthur.
en donde fue al funeral de su abuelito, quien también fue pastor, y se quedó en el tintero un sermón. Un viejito de 90 años. Se quedó en el tintero un sermón que nunca fue predicado. Era el que seguía para el próximo domingo. No hay jubilación. No existe. De aquí hasta que el Señor nos mande llamar. ¿Me explico, hermano? Literalmente vamos a dejar la vida en la iglesia. Literal. Consideras a tus pastores. Oras por ellos. Los cuidas. Los provees. Que no le falte nada. Porque como humano tiene las mismas necesidades que tú. Necesita comprar alimento, necesita vestir, necesita casar. Tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y si no, pues consíguete uno que no coma. Pero seguro en un mes ya se murió de inanición. Seguro. Aquí no existen las jubilaciones. Como dice el doctor Alex Montoya, dice, síguele trabajando, porque aún no has llegado a casa. Pero hay cosas que a un pastor le cuesta. Es tener la esposa y los hijos en sujeción con toda honestidad. ¿No es cierto? ¿Cuesta trabajo? No. Podemos ver ejemplos en la misma escritura. Y no se trata aquí de cómo comienzas con la ovación de todos. No se trata de eso. No se trata de cómo empiezas. Se trata de cómo terminas. Escucha, no se trata de cómo empiezas. Se trata de cómo terminas. A David, ¿cómo empezó David? Con una ovación gigante, ¿no es cierto? Se chutó a Goliat. Oro, velo. Y hasta lo ovacionaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero fíjate cómo terminó David. Fíjate. David comenzó bien matando a Goliat y el pueblo lo alabó. David. Pero no podemos decir que terminó bien. Escuchen. Terminó con una hija violada. Terminó con un hijo que violó a esa hija. ¡Qué familia! Terminó con otro hijo que mató al hijo violador. ¡Wow! ¡Qué familia tenía David! No solo eso, terminó siendo perseguido por otro de sus hijos. No se trata de cómo comienzas, se trata de cómo terminas. Por eso dijo, cuídate, cuida la iglesia y cuídate a ti mismo. El caso de Eli. ¿Qué pasó con Eli? ¿Quiénes eran los hijos de Eli, hermano? Eran esas joyitas que tenían relaciones con las mujeres que estaban en el templo dedicadas a la oración. Eran esas joyitas que trasquilaban a las ovejas para vivir de ellas. Eran esas joyitas que nunca vivieron lo que su padre les enseñó. Pero el problema no fue ese. El problema fue que su padre nunca los corrigió. No se trata de cómo comienzas. Se trata de cómo terminas. La primera carta de Timoteo en el capítulo 4, versículos de 7 al 8 dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas,
Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Nota, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. Tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Ejercítate, pastor, para la piedad. Qué importante es que ores por tu pastor, porque yo tengo listadas solamente 8 cosas que pueden estorbar el ministerio de tu pastor. 8 cosas que pueden estorbar el ministerio, no de tu pastor, sino aún el mío y el de cualquier pastor. La primera cosa que puede estorbar para el ministerio es el orgullo. Queremos ser alabados por las personas. La segunda cosa que puede ser estorbada o que puede ser de estorbo, una piedrita en el zapato, es el pecado sexual, inmoralidad, impureza sexual. Otra es una mala actitud. Otra es la avaricia. Otra es la holgazanería. Aquí estudio, así déjalo. Otra es el estancamiento espiritual. El pastor siempre debe de estar estudiando y creciendo. Otra que puede ser un obstáculo, una piedrita en el zapato, es una familia con un mal testimonio. Y la última, una mala doctrina, que no conozca las Escrituras, que enseñe lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo más importante para un pastor? Su llamado. Cuando éste está consciente de que es su llamado de parte de Dios, se va a esforzar por cumplir cada uno de los requisitos establecidos en la hermosa palabra de Dios. Amén. Esto es lo que la Biblia dice tocante a los deberes de un pastor, hermano. A lo mejor se pudo haber hecho una predicación larga, pero es sumamente necesaria para ustedes, para que tengan una instrucción